¿Qué tal, alumnos de física del TEC de Nogales? Vamos a continuar ahora con la ley de Hooke y lo vamos a modelar matemáticamente por medio de ecuaciones diferenciales. En la teoría revisamos lo que es la elasticidad de diferentes materiales y por supuesto cada tipo de material tiene un coeficiente diferente de elasticidad. Para poder modelar por medio de ecuaciones, primero dibujamos un pequeño sistema. Este tipo de sistema ya lo habíamos desarrollado en algunos trabajos, en donde fíjense cómo las líneas en diagonal significan tierra de un sistema mecánico. Entonces en este caso tenemos dos tierras en la parte superior y en la parte inferior, que en pocas palabras significa que ese sistema está fijo, en este caso en la parte superior y en la parte inferior. Y luego tenemos dos resortes. Aquí está el resorte superior, que tiene una constante de elasticidad 2K, y el resorte inferior, que tiene una constante de elasticidad K. Y esta constante de elasticidad K del resorte tiene que ver directamente con el tema de que es la ley de Hooke. Fíjense cómo estos dos resortes están conectados a una masa, ¿ok? Y entre más fuerza se aplique, en este caso, al resorte, mayor será su elasticidad. Es decir, que la fuerza y la elasticidad que se aplica a un material son directamente proporcionales. Matemáticamente hablando, el desplazamiento lo podemos representar como la letra X. Si nosotros nos vamos a la física clásica, pues sería la letra D de desplazamiento. Pero matemáticamente hablando y sobre todo enfocado a las ecuaciones diferenciales, eh, vamos a marcar el desplazamiento como X. Luego entonces, la velocidad en la física clásica va a ser igual al desplazamiento sobre el tiempo. ¿Ok? Déjenme hacer un zoom aquí para que se alcance a notar. Luego entonces, en cuestión de ecuaciones diferenciales, la velocidad va a ser igual a la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Y esto se puede representar como X y luego un pequeño circulito arriba. Este pequeño circulito arriba se lee como la derivada de desplazamiento con respecto al tiempo, que no es otra cosa que la velocidad. La aceleración es la segunda derivada de desplazamiento con respecto al tiempo. Y esto va a ser igual a X y luego ponemos dos circulitos arriba, que es XB'. Se puede representar como doble apóstrofe o con dos circulitos o diéresis en la parte superior de la X. Dependiendo del autor, se puede escribir de esas dos maneras la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Cuando nosotros queremos modelar matemáticamente una ecuación diferencial, normalmente partimos de una ley, en este caso es de la ley de Newton. La ley de Newton va relacionada directamente con la ley de Hooke y dice que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. En física clásica, pues utilizaríamos esto, la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales, la masa por la aceleración va a ser igual en este caso a U en términos de T menos 2 veces K, o sea, 2 veces el coeficiente de elasticidad, por la primera derivada de X con respecto al tiempo, menos K por Y. ¿Okay? Entonces, básicamente se aplica en este caso una velocidad al resorte de la parte superior. En la ley de Hooke siempre vamos a tener dos estados, el estado inicial y el final, con respecto al estiramiento en este caso del resorte.
Y para este modelado que estamos revisando, el primer estado es y, x1 en términos de t va a ser igual a y en términos de t. Y el segundo estado es x2 en términos de t va a ser igual a y' prima en términos de t. Si nosotros obtenemos la primera derivada del primer estado, entonces tenemos que x1', que se lee como la derivada de x1 en términos de tiempo con respecto al tiempo, va a ser igual a y' en términos del tiempo menos x2 en términos del tiempo. Por lo tanto, x1' va a ser igual a x2 y x2', o sea, la primera derivada de x2, la obtenemos de la sumatoria de las fuerzas. Esta parte de aquí, este renglón, fue lo que nosotros vimos en la segunda unidad, de que la sumatoria de fuerzas en un punto, pues da la sumatoria total de las fuerzas, ¿verdad? En una magnitud y en un ángulo. Entonces, aplicando precisamente esta propiedad de la física, tenemos que la ley de Newton dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, esto lo obtenemos del lado izquierdo. Tenemos la fuerza, que es masa por la primera derivada de x2, va a ser igual a u en términos de t menos 2 veces k por la primera derivada de x2 menos k por, en este caso, el primer desplazamiento, que es x1. Y de aquí despejamos el x2. Entonces la masa pasa dividiendo a todos los términos del lado derecho y queda u en términos de t sobre la masa menos 2 veces k sobre la masa, que multiplica a la primera derivada de x2. Eso menos, aquí faltó, esto fueron unos apuntes que tomaron una ocasión que me tocó dar dinámica de sistemas. Aquí, por favor, los apuntes que vayan a tomar los de física, en esta última parte es menos k que multiplica x1, todo esto sobre la masa, porque la masa tiene que dividir a cada uno de los términos del lado derecho. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y en esta parte simplemente cambiamos el orden de los sumandos. Primero escribimos el menos 2k sobre m, que multiplica a la primera derivada de x2. Luego escribimos este aquí, menos k por x1, y al final, en este caso, u en términos de t sobre la masa. Y entonces tenemos un sistema de ecuaciones de 2×2, donde tenemos la primera derivada de x, la primera derivada de x2, y va a ser igual a 1, 0, y tomamos solamente, fíjense, solamente las constantes. Aquí fíjense, para el x2 es menos 2k sobre m, y para x1 es solamente menos k, y que multiplica x1 y x2 más 0 y k sobre m, que es este término de aquí, que multiplica u en términos de t. Un modelado matemático para la ley de Hooke. Vamos a dejar esta clase hasta aquí y vamos a desarrollar otro ejemplo más con ley de Hooke, con modelado matemático de ecuaciones diferenciales. Gracias.